Buenas noches, bienvenidos. Hoy en De Local vamos a hablar de un tema bastante sensible, como es de la pobreza. Vamos a hablar del indicador de la pobreza, de su significado, cómo impacta en la realidad y cómo impacta también en la calidad de vida. Todo ello luego de la presentación de nuestros auspiciantes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. A los oyentes, a los televidentes que nuevamente están compartiendo con nosotros esta propuesta. Y hoy, como decía vos, un tema más que sensible, la pobreza. Así un tercio de prácticamente de la población de nuestro país se encuentra en esta franja. Una de las grandes preocupaciones y deudas que tiene la clase dirigencial política de nuestro país. Y vamos a tratar de dar algunas explicaciones, buscar algunas alternativas con referentes de nuestra ciudad que están trabajando sobre esta problemática y quienes están analizando también los números. Así es. Y para ello en este bloque hemos invitado al licenciado Miguel Bosch, quien es economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Local. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches y un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, es un compañero y colega y que siempre acudimos ahí cuando de números se trata. Así es. Gracias, Miguel, por estar. Y bueno, este programa tiene 10 años y en los 10 años siempre hemos hablado de la pobreza, del desempleo, de la inflación, y bueno, son cosas que siempre damos vueltas sobre lo mismo. La pobreza es un indicador que últimamente ha arrojado datos que no son de los mejores, pero lo viene haciendo desde hace tiempo atrás. Me gustaría comenzar con vos definiendo a quién se considera pobre. ¿Por qué? Porque la población tiene cierta confusión de quién se considera pobre. Perfecto. Mira, en términos generales, la pobreza está asociada a una incapacidad fundamental, ¿sí? Bueno, obviamente que el alimento es una de ellas, pero a nivel mundial, de hecho, la discusión para describir la pobreza trasciende solamente lo que es alimento. Y vamos a dejarlo en términos generales con un ejemplo, es decir, cuando alguien tiene ciertas incapacidades, como por ejemplo la libertad en su vida, en general, también en otros lugares del mundo empiezan a ser clasificados como pobres también. A ver, pongamos otros tipos de incapacidades que son físicas, ¿sí? Una persona que está postrada, cuadriplégica, pero puede tener perfectamente cubierta la necesidad de alimento, también está dentro de la categoría de pobreza a nivel mundial en términos genéricos. Un concepto muy difuso que, bueno, para medirlo existen. De hecho, hay un premio Nobel que se llama Amartya Sen, de economía, que trabajó mucho el cómo medir la pobreza y que ha tratado de superar el problema de la medición solamente por el ingreso, claro, que es un atributo. Por ejemplo, es la forma como lo medimos acá en Argentina. Exactamente. Claro. El índice de desarrollo humano, que trata de abordar el tema de la medición también de la pobreza, de hecho incorpora el ingreso, la educación, la salud, la esperanza de vida, incorpora otras variables para tratar de describir esta situación problemática. Déjame que te ayude, meto un bocadillo. Sí. O sea, si en una sociedad, si en una comunidad, todos tendrían sus necesidades satisfechas, no necesitarían ingreso y nadie sería pobre. Así es. O sea, nosotros lo medimos como un ingreso para hacer, es una forma de medir la exactamente, pobreza. Exactamente. De hecho, cuando hay accesos a sistemas de salud buenos y gratuitos, indiscutiblemente ese pobre es diferente a donde con el mismo ingreso no tiene ese acceso. Claro. Y bueno, hay un ejemplo que también vale, espero que sirva. En los países nórdicos está prohibido pedir, mendigar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, los encierran, ¿eh? ¿Por qué? Porque dicen, mira, acá 2 cuadras tenés para ir a pedir el remedio, allá 5 cuadras tenés para ir a pedir alimento. Entonces, y de hecho alojamiento. Entonces, está prohibido mendigar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un concepto muy complejo y difuso. Bueno, pero se acordó a nivel mundial que los ingresos contribuían a medirlo, ¿sí? Y de hecho, se mide mucho por los ingresos porque es más fácil de medir y comparar. Entonces, entramos a hablar de necesidades básicas insatisfechas, que es
con el ingreso que yo pueda acceder a determinadas canastas básicas de alimentos, bebidas, vestido y también remedios, etcétera. Bien, en nuestro país, que no es homogéneo nuestro país, claro, es difícil comparar, porque decir 27.000 pesos en Buenos Aires no es lo mismo que decir 27.000 pesos en Río Cuarto, de hecho. Los accesos son diferentes. Esto no significa que está mejor o peor, porque en Río Cuarto caminar 2 kilómetros ya, o sea, 20 cuadras, ya le da acceso a muchas cosas. O en el norte o en el sur del país. Totalmente. Es distinto. Totalmente. Pero vamos a tratar de homogeneizarlo en el número 27.000, ¿sí? O sea, con toda esta aclaración, vamos a poner un número. 27.000. Sí. El 27.000. ¿Por qué? Para poder dejar ciertos parámetros de comparabilidad. 27.000 pesos para una familia tipo. Exactamente. Para un hogar, no es para una persona. No. Y eso cubre inclusive ocio, entretenimiento, esparcimiento, alimentación, vestimenta, bueno, y exactamente. Un montón de... Son 27.000 pesos de ingresos totales dentro de un hogar que tiene 4 personas y 2 en edades escolares, ¿sí? Teniendo en cuenta también que existen en nuestro país, por ejemplo, accesos a educación pública que es gratuita, o semipública que está subsidiada, etcétera. Ese número, bueno, deja a la población argentina, 1/3 de la población, también lo estoy redondeando. Sí, sí. ¿Sí? Es 1/3 de la población argentina bajo niveles de pobreza. Indiscutiblemente que esa gente, esa persona, ese grupo familiar que está dentro de los grupos de pobreza, bueno, obviamente tiene deseos que no está satisfaciendo y necesidades que no está satisfaciendo, dentro de los cuales también está el ocio, que es un derecho, ¿no? O sea, sí, convengamos que no es porque, no puede tomarse tanto tiempo de vacaciones porque si no, no llegaría a alimentarse, vestirse, pero tiene derecho a ese ocio. Y después está, y lo vamos a redondear también, en un poquito, un 40-45% de eso, que son los 12.000 pesos, y lo redondeo porque es a nivel también país, los 12.000 pesos de ingresos, que estamos hablando de no llegar a alimentarse bien, ¿sí? Aun cuando acceden a comedores públicos, ¿sí? Indigencia. Es la indigencia. Está incluido dentro del indicador de pobreza. Exactamente. Dentro de ese tercio. Exactamente. Dentro de ese tercio, nosotros tenemos más o menos el 12%, también depende del país, pero lo redondeemos, porque si no nos vamos a marear el número, ese número preciso que tenemos que empezar a diferenciar Buenos Aires con el resto. Bueno, Río Cuarto serían alrededor de 50.000 personas en la línea de pobreza. En la línea de pobreza, alrededor de 50.000 personas, exactamente. Y unos 6-7.000 en la línea de indigencia. Exactamente. Claro. Lo que queremos recalcar es la importancia de este número tan crudo. Claro. Porque es 1/3 de la población que no llega a satisfacer sus necesidades completas. Exacto. Y menos de la mitad de ese tercio no llega a satisfacer la condición alimentaria mínima. Sí. De hecho, llevándolo en términos generales, que es la discusión también a nivel mundial, está claro que el niño mal alimentado después tiene menos oportunidades, claro. ¿Sí? O sea, la pobreza se la asocia con el conjunto de oportunidades, es lo que dijimos al principio. Tiene alguna carencia de algo y no va a tener las mismas oportunidades. Por eso es tan importante, sí, ese nivel básico, o sea, las necesidades básicas insatisfechas en el alimento, porque a futuro le generan un menor nivel de oportunidades. Es una calidad de vida, hay diferencia, digamos, de la calidad de vida. Ya digamos. En todos los sentidos, y es como que ahí sí la discusión se meten en que ya no tiene la oportunidad. Ese chico ya la perdió. O sea, por haber estado en el grupo de indigencia, vamos a ponerlo en esos términos, en el futuro ya no va a tener acceso a la universidad pública para una carrera de grado. Ya no llega a eso, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros se empieza a grabar
Y ahí sí que es, porque empieza a ser un problema de saltos generacionales. O sea, ¿Qué es lo cuando... que viene pasando durante tanto Exactamente. tiempo en la Argentina? Por eso Exactamente. hemos llegado a este número. Este Exactamente. número que cuando decimos un 32, que subió de un 27 a un 31, que nos parece que son 4 puntitos, es un 15%. Más de de 27 personas. a 31 Así es. es un 15%, no es 4 Así es. puntitos. Y fíjate qué tema, que te voy a tirar una comparación intertemporal. La Argentina desde 1987 aproximadamente está se mueve en torno al 30% de la pobreza. Baja a 29, 28. Después, bueno, hubo problemas de medición de ingresos y inflación, entonces, bueno, llegó a hablarse de 26. Y estoy hablando de la medición de la UCA en muchos momentos del tiempo. No es una cuestión que me quiero llevar a la política de los grupos de cada grupo de poder o partido político. Lo que quiero decir es que estuvo en torno a ese tercio de la población, y la indigente es la misma. Y ahí está el problema. Esa gente estuvo siempre pobre, y entonces la oportunidad, la salida para esa gente que tuvo 30 años en la pobreza, y muchos de hecho, muchos de esos 30 años estuvo en la indigencia, le es muy difícil salir. Por eso es la intervención del sector público y el Estado ahí es fundamental. A ver, esa gente no se le puede exigir porque porque ya no tiene las condiciones para después fijar hasta una jubilación. O sea, voy a fijar una posición ideológica, clara. Esa persona tiene que ser asistida ya en sus últimos momentos de vida con una pensión graciable, porque ya no tiene oportunidades. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una misma generación que permaneció en esas condiciones. Lo triste de todo esto también, comparativamente a nivel mundial, desde 1980, el mundo que tenía 2 de cada 3 personas pobres, el mundo hoy tiene, en promedio simple, 1 de cada 3 personas. Es decir, bajó a la mitad la proporción, mientras que nosotros la mantenemos constante, ¿sí? De hecho, en el mundo muchos están saliendo de la pobreza y se va dando ese proceso que le genera oportunidades. Por supuesto, estamos hablando en términos generales y hay países que están muy mal, ¿no? Muy mal. Sí. Pero entonces, bueno, la situación y la descripción de la pobreza en términos tan crudos con los números, para nosotros significa que hace más de 30 años, ¿sí? 32 años, para ser preciso, desde que se mide, que hay gente hay familias que están viviendo en la pobreza. Esa misma familia, ¿Esa en la indigencia. se denomina la pobreza estructural? Sí, por supuesto, la indigencia estructural. Así es. ¿Y qué diferencia hay entre la medición del INDEC y la de la UCA, que hay tanta polémica y hay a veces diferencia hasta algún porcentaje? Sí, muy buena. Lamentablemente no nos va a dar ni el programa y vamos a aburrir muchísimo. A ver, en términos generales, bueno, Es INDEC... muy técnico. Claro. Es muy técnico, digamos. Sí. En términos generales, INDEC hubo 2 problemas. Uno era que en un momento dado midió mal la evolución de precios. De hecho, se llegó a escuchar que no querían hablar de la cantidad de pobres que había porque era estigmatizarlo, y que no querían hablar de la canasta básica de alimentos porque sería estigmatizar a aquel que no le llegaba. Yo voy a fijar una posición también. Creo que eso es burdo, porque Sí, el tipo era pobre, O también ¿sí? quizás, Miguel, se incorporaban estos elementos que hablábamos al principio, Ahí. es decir, si hay más asistencia en los hospitales, Ahí si hay está. más educación, Exactamente. si hay mayor accesibilidad a otras condiciones, no Exacto. necesitas el valor de ingreso de la canasta, sino que con menos de ese valor dejas de Exactamente. ser pobre. Esa es la segunda parte, exactamente. Claro. O sea que, a ver, para medirla y ser comparable en el tiempo, que es lo que en general no se hace fácilmente, y sin tener la precisión del de la UCA, o sea, uno debería acompañar los accesos a servicios públicos en determinado momento de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, al sacársele el subsidio del transporte, hay gente que está sufriendo más justamente la dificultad de acceder incluso a un centro de salud, ¿sí? Entonces, hay que acompañar con otras variables al cambio de ingresos. Y acá también fijo posición. El individuo que es indigente debería seguir teniendo
un subsidio de transporte, porque no se puede mover, ¿sí? Alguna vez lo vimos hace 2 años, que nosotros hemos visto que había una gran movilización de gente con grandes colas porque iban a buscar lechuga y tomate a Plaza de Mayo. Y bueno, algunos hablaban de que estaba politizado y lo llevaban. Yo voy a hacer una expresión también fijando posición. ¿Qué libertad de tiempo, pero porque no tiene trabajo, y qué carencias tiene alguien que lo llevan por hoy 1 kilo de tomate y 1 kilo de lechuga? Claro, pero lo llevan porque lo llevan gratis, sí, porque no tiene tampoco la facilidad de llegar con ese ejemplo. Entonces, la pregunta tuya es difícil de responder en estos momentos, pero tiene que ver con que hay condiciones que no está tomando el de la UCA. Y también hay que decir que INDEC ignoró y no es comparable en el tiempo, ¿sí? Ya sabemos que INDEC no midió bien incluso los precios en determinados momentos de tiempo. Hablabas de 27.000 pesos como base, digamos, la canasta básica del INDEC. Sí. ¿En Río Cuarto no se puede hacer una estimación de cuánto podría ser esa canasta? Sí. Mira, el tema, nosotros que tenemos la medición de precios, nosotros tenemos en eso 2 situaciones concretas que son situaciones problemáticas concretas. La primera es que uno no tomar la canasta, el pobre no va a ir a la gaseosa de marca, ¿sí? El pobre va a ir a la gaseosa de menos marca y de hecho, en el caso de indigencia ya no llega a la gaseosa, ¿eh? Entonces, para tomar eso hay que llegar a hacer otro tipo de relevamiento que es complejo porque incluso se hace a nivel territorial. Sí. Entonces, en cada barrio tendríamos que hacer 300 encuestas. Claro, y es complejo, y costoso. Lo vamos a dejar para que nos aclares en otro momento y que tengamos más tiempo, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, muchas gracias y bueno, hemos podido conocer, obviamente los televidentes fundamentalmente, algunos detalles que tienen que ver sobre la pobreza y la indigencia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. Gracias, Miguel. Vamos a ir con el tema después de la pausa. Muy bien, seguimos en De Local y estamos haciendo referencia, analizando la temática de la pobreza. Recién teníamos los números, la situación, cómo se graficaba con Miguel Bosch, docente y economista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora hemos invitado a Roberto Aguilera, quien es el delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en la ciudad de Río Cuarto. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches y un gusto tenerte aquí. Buenas noches, un gusto y una alegría por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a aprovechar que nos diga cómo observan desde la función, cómo observan las necesidades o la pobreza, qué políticas desde el gobierno provincial están compatibilizando quizás inclusive con las políticas municipales, por supuesto, me imagino, para llevar a cabo, combatir o paliar este grado de pobreza o de indigencia que hemos, como bien decía Fabián en el bloque anterior, los hemos conceptualizado. Sí, en realidad lo estamos viendo con preocupación, como la mayoría de la gente lo ve, porque estamos viendo una pobreza de un montón de gente, una pobreza de futuro, ¿no? Un montón de gente que no puede planificar ni siquiera el día de mañana. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social? Se acompaña, se intenta dar una mano con los programas que se tienen, que es básicamente Vida Digna, que es un crédito de 40.000 pesos para que la gente pueda levantarse con su propia ayuda una habitación más si viven hacinados. Siempre hablamos de sectores muy desposeídos o gente muy humilde, ¿no? O sea, estamos hablando, eso es directamente política para la indigencia. Claro, si en un dormitorio duermen más de 3 personas, sí, claro. ¿Qué hace la provincia? Bueno, le da un crédito que alguna gente lo devuelve a todo, los 40.000 pesos sin interés, y otra gente no devuelve nada según las circunstancias de la situación que viven y según lo que informen los asistentes sociales. Perdón, puede ser un apoyo económico a través de un crédito o un subsidio. No, el Vida Digna es un aporte de 40.000 pesos que la provincia le da a las familias que necesitan hacer un baño, que a lo mejor lo tienen afuera, o a lo mejor lo tienen adentro pero no está instalado, o a lo mejor viven 3 o 4 personas y hace falta hacer una habitación más. No estamos hablando de una habitación con parquet, estamos hablando de una habitación humilde, estamos contando
con que la gente también colabora, por eso el monto este de los 40.000 pesos. No, pero yo me refería a si tiene devolución o no. Por eso, el crédito es sin interés. Es un crédito sin interés. La gente devuelve, los que pueden, los 40.000 pesos sin interés, en 100 cuotas, una cuotita muy baja. Hay no gente puede, que devuelve la mitad y hay gente que no devuelve nada, de acuerdo a sus circunstancias. Y acá hay un dato también interesante, que tiene un índice de devolución muy importante, más alto que el 98%. Porque la gente podría decir, a veces con algunos preconceptos que tenemos, ya se hicieron la piecita o el baño, no lo devuelven. No, van a buscar al Ministerio de la Chequera después que se han construido y empiezan religiosamente a devolver lo que tienen que devolver ese préstamo, ¿no? ¿Y quién determina si eso lo puede o no lo puede devolver? Los asistentes sociales. Hay un asistente Claro, social. porque eso funciona así. La gente va, hace su demanda, se va a la casa, se los visita, se ve si hay indigencia, si para lo que pidió el dinero, se le hace la primera entrega de dinero, que son una cuota de 20.000 pesos, la primera entrega, después se controla que lo que diga la persona se haya levantado, vaya a comprar los materiales, y después se hace la segunda entrega para que pueda terminar, ¿no? Bueno, ese programa tiene mucha demanda. Ese es un programa que asiste a la gente que está en una situación complicada. También podríamos hablar del Mejor Hogar, que es otro programa de 15.000 pesos para hacer un arreglito en el techo, un lamiplas que haga falta cambiar, bueno, alguna humedad. Ese se llama Mejor Hogar. La tarjeta social, que apunta a la gente Discúlpame. Sí. Ese Mejor Hogar va destinado a esas necesidades y también tiene carácter devolutivo, tiene asistencia social. Sí, también. Igual que el otro. Sí, igual que el otro, sin intereses. Igual que el otro. El monte más chico, 15.000 pesos. ¿Y puede no devolverlo también? Puede no devolverlo. La tarjeta social, que es una ayuda de 900 pesos para las familias que están debajo de la línea de indigencia, para que puedan adquirir algunos alimentos más. Perdón, mensual, 900 pesos mensuales, por una vez. Mensuales. Las familias que son beneficiarias de la tarjeta social reciben en el plástico, en la tarjeta que tienen, que dice el nombre y apellido, para evitar este manejo que a veces tienen algunos dirigentes políticos, directamente se le asigna un nombre, un apellido, la tarjeta, se hace el informe con los asistentes sociales y las personas van todos los meses, compran en el supermercado los alimentos que le van a servir para acompañar a su canasta. No estamos diciendo que con 900 pesos la gente debe comer. Es un auxilio, solamente eso, ¿no? Esos son algunos de los programas más importantes. Después también hay alguna ayuda. Disculpame, ¿esos 900 pesos se van actualizando o son 900? Sí, por ejemplo, el año pasado, para tener un parámetro, eran 600 pesos. Este año se aumentó a 900 pesos y seguramente, bueno, eso por supuesto lo define el ministro de Desarrollo Social, pero seguramente se irá a actualizar este año también, ¿no? ¿Y a cuántos beneficiarios en Río Cuarto? Aproximadamente 4.000 familias están recibiendo esa tarjeta con la que pueden ir todos los meses a comprar algo más para la canasta de alimentos de su domicilio, ¿no? De su casa, de su familia. ¿Y usted ha notado que en el último tiempo ha habido una mayor demanda de todas estas propuestas que ofrece la provincia, o de alimentos también, inclusive, de las familias? Sí, es innegable que hay una mayor demanda, porque no es una cuestión, esta devaluación tan grave y tan importante y tan profunda, no solamente ataca al acceso de las personas a los alimentos. Hay gente que tiene trabajo y trabajo en blanco y no le alcanza porque tiene que pagar un alquiler. Entonces, digo, la situación es importante, es grave, precisamente por estas cuestiones, porque hay un montón de gente, por eso decimos al comienzo, una pobreza de futuro a veces, ¿no? Para decirlo de algún modo. Le cuesta muchísimo llegar a fin de mes y no puede planificar nada, ¿no? Sí, claro. Entonces la demanda no solamente de alimentos, por ahí de un ladrillo, para levantarse alguna otra habitación, algún subsidio, algún pasaje para ir a Córdoba a hacerse tratar por alguna enfermedad que acá no se trate, denme una manito para comprar unos pañales, bueno. La demanda es amplia, ¿no? Sí, no solamente la devaluación, sino también los incrementos en las distintas tarifas que ha sufrido el gente.
Claro, digo, si uno habla que estamos en un promedio del 3 y pico por ciento de inflación, es muy importante. En 17 meses, desde el año pasado hasta este año, más del 140% de una devaluación. O sea que en el año pasado solamente la persona que empezó en enero del 2018 con 100 pesos, en diciembre tenía 40. Esa es la realidad. Por supuesto que tenía el mismo billetito, pero podía comprar por 40 pesos. ¿No? Entonces, eso es un poco el significado. Y bueno, y la realidad que tampoco los sueldos aumentan como ha ido aumentando esto, lo de la inflación, lo de la devaluación, ¿no? Entonces, bueno, se le hace muy difícil a la gente que trabaja, cuanto más a la gente que trabaja en negro y cuanto más a la gente que vive de changas, ¿no? Agreguémosle el desempleo también Por supuesto, ahora sí. actual, ¿no? Sí. Hay un dato que nos comentaba vos, de este 30% que se mantiene, entre el 27 o el 30, más del 30% de pobreza, que siempre está en el mismo sector, digamos, que prácticamente son los mismos actores en los últimos 30 años, digamos, las mismas familias, las mismas personas, lo que bueno, genera una preocupación y una falencia del Estado también. Nosotros, con el programa Vida Digna, veíamos hasta hace un par de años atrás que las personas decían, bueno, yo le voy a prestar a mi hijo para que se construya en el patio de atrás, le voy a hacer una autorización para que se construya una habitación. Yo le voy a dar unos manguitos, qué sé yo, sacamos un crédito, los 40.000 pesos de la provincia. Ahora cuando nosotros vamos en este momento a decirle, ¿ustedes le podría prestar? O el hijo, le preguntamos, che, tu mamá te podría... No, lo que pasa es que ya atrás, en el patio, vive mi otro hermano y atrás vive... con mucho respeto lo digo, pero la situación es muy importante y muy acuciante, porque hace 10 años atrás, en el 2000, a partir del 2000, de esa devaluación que hace el presidente Dual del 2002, ahí es como un comienzo de algo muy importante. ¿Por qué? Porque se especificaron la deuda de un montón de gente que tenía deuda en dólares, y el pan que valía 1 peso empezó a valer 3. Entonces no es solamente una devaluación, hay una transferencia también de recursos que la paga el asalariado, que la paga con más razón, porque digo, a mí me aumentan el sueldo el 30%, pero la gente que trabaja en negro, que el 30% no le aumenta nada a veces. Sí. Y Pero tiene que quizás el Estado es más responsable que eso, ¿no? Que no solamente que con las devaluaciones. Quizás es que el es Estado más responsable lamentablemente porque, ha generado... digamos, no ha sabido buscar las distintas alternativas de paliativo, o por lo menos de dejar que esto sea se vaya transformando en estructural, que cada vez el piso es más alto, Sí. es más difícil perforarlo después. Si yo tengo 1 millón de pesos y lo pongo en el banco, me siento en mi casa y gano 40.000 pesos de interés sin hacer nada. Sí. Entonces, hay un modelo económico que está... Sí, pero estamos totalmente de acuerdo, pero por el tiempo que tenemos que acotarlo un poco al tema. Pero no es de ahora, esto es un problema, quizás hoy coyunturalmente sí uno pone 1 millón de pesos y saca 40.000 pesos, pero cuando antes no necesitaba poner 1 millón de pesos o no era tan rentable, tampoco se hacía nada, por eso mantenemos esos niveles estructurales, porque si no, digamos, seguimos acostumbrando al asistencialismo, como son estos distintos planes que habla del gobierno, que bienvenidos sean, pero que a la gente no los saca del Estado. Lo único que dignifica encuentra es el trabajo, y el trabajo bien remunerado. Quizá en otro momento donde no había tanto beneficio para la gente que ponía su dinero en una cuestión financiera, por supuesto. La gente invertía. Y cuando los bolsillos no estaban tan flacos de los empleados, la gente podía planificar pintar una puerta, planificaba un viajecito, planificaba cambiar la plancha, cambiar el televisor. Eso es como algo hipotético en este momento e inalcanzable, porque estamos diciendo que a la gente le cuesta llegar a fin de mes y le cuesta costando mucho, ¿no? Eso también es fruto de esto que está pasando, porque no todo el mundo está perdiendo. Hay gente que está ganando, y está ganando muy bien. Hay sectores, los financieros. Son muy pocos, sí. Bueno, son muy pocos. hay otros sectores que directamente no hablan porque también están muy bien económicamente. Los supermercados, las grandes cadenas. Hoy escuchaba al dueño de Marolio,
esta mañana temprano, que él decía que en 3 meses el 25% subió el aceite y que de acuerdo al stock, él con una visión muy social el hombre, ¿no? De acuerdo al stock que ellos tenían, planteaba lo que habían ganado. Han ganado muchísimo dinero también, porque bueno, si yo tengo un stock de mercadería con este impacto del dólar que no lo pueden frenar, lamentablemente, bueno, lo que yo tengo también vale más. Lo que en yo una tengo, economía de mercado, claro, siempre el que tiene más poder en el mercado es el que va a por ganar. eso, el que tiene menos sigue pagando el 21% en el IVA. Y no puede evadirlo como hacen los mayores, porque el precio del IVA ya está puesto en el arroz, en el fideo. Entonces, bueno, y los 8.000, los 10.000, los 15.000 pesos que gana van a la comida. No pueden planificar ninguna otra cosa, ¿no? Hay gente que va y pide ayuda a la iglesia, a la provincia, a la municipalidad, a otras instituciones. Sí, hay gente que pide ayuda en todos los lugares. ¿Y es necesario, como se plantea desde Cáritas, de estar informatizando y tener un listado de las ayudas a quien llega para evitar que a lo mejor algunos reciban más en detrimento de otros que a lo mejor no tienen la capacidad de pedir o no están en condiciones de pedir por diferentes motivos y que la ayuda llegue prácticamente similar a todos los sectores? Sí, sería lo ideal que uno pudiera ponerse de acuerdo con todas las instituciones que ayudan para que la ayuda sea un poco más equitativa. De todos modos, si uno se toma el trabajo y va sumando las distintas ayudas que una persona puede conseguir de la provincia, de la nación, del municipio, y empieza a sumar, se va a sorprender, porque no le alcanza ni para empezar. ¿Cuántos bolsones le puedo dar yo a una persona? ¿Le puedo dar uno por día? No le puedo dar uno por día. ¿Cuántos créditos Vidadín? ¿Cuánto es la asignación universal por hijo? Digo, si uno suma la ayuda que con suerte una persona puede conseguir en todos los estamentos, hablando de la ciudad de Río Cuarto, es lo que decía usted, paliativos. Lo único lo que nos salva, lo que nos puede salvar es el trabajo, ¿no? Lo demás intentamos acompañar para que el dolor sea menos, para dar una manito para que pase al día, ¿no? Pero tampoco hay que engañarse porque la ayuda no es que le va a solucionar el tema a la gente, ¿no? No, bueno, seguro. Roberto, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por venir. Y bueno, hemos escuchado la posición de la provincia y en minuto vamos a escuchar la de la municipalidad. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Ya regresamos, el espacio comercial. La pobreza es el tema que estamos analizando en el día de la fecha y en este bloque vamos a estar dialogando con el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Cuarto, Pablo Bertea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches y un gusto tenerlo aquí. Buenas noches a los dos y muchas Hola. gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias Pablo por estar nuevamente con nosotros una vez más. Y bueno, el tema, como bien decía Fabián, que nos convocó hoy es analizar la pobreza, sobre todo en Río Cuarto, que es lo que te toca de alguna manera directo, es manejar las distintas políticas con las cuales se trata de paliar este momento, porque lo que hablamos con tu compañero anterior, en el bloque anterior, es una estructura que viene en la economía. La pobreza forma parte de una estructura que es difícil de perforar. Más que con asistencialismo, quizá política de este tipo, hace muchos años que el Estado no le da una solución a este problema. Y la pobreza, midiéndola como una sintomatología política, es probablemente la gran deuda que tenga la democracia para con las generaciones que nos devolvieron la democracia a todos los argentinos y las que les tocó gobernar después. Los picos más altos que yo recuerdo por los números y por los documentos estadísticos son el final de Alfonsín y previo a esto la crisis de Fernando de la Rúa. Me parece que estamos en una tercera crisis importante de la Argentina desde el retorno de la democracia que, para hablar muy brevemente de esto, es muy profunda pero por sobre todo muy prolongada y teniendo en cuenta especialmente que no se avisora una solución en el corto plazo. Tal vez esta sea la característica más especial de la crisis que atravesamos ahora, que ya tiene 2 años y medio de importancia, o que ya es respetable hace 2 años y medio, y que por lo menos durante lo que falta de este año se va a seguir agudizando. Todos los números del INDEC y de la UCA, que son los últimos 2 grandes estudios que salieron hace poquito, hablan de un crecimiento de las tasas que todo va en alza, así que
prevemos que el resto de este año va a ser muy complicado y después habrá que discutir lo sucesivo, que tampoco parece ser muy calmo. ¿Cómo llega el municipio a brindar asistencia? Porque es asistencia, diríamos, un paliativo para las familias o las personas que están en esta situación. La pobreza medida como tal es importante, con esto no quiero dar clases de nada, pero para que la gente sepa, es un análisis absolutamente estadístico donde los pobres en términos estadísticos no siempre requieren de la involucración del Estado en su vida. Son pobres los que perciben en un núcleo familiar hasta menos de aprecio actual, porque los precios del INDEC son del año pasado, con lo que se mide ahora, unos 27, 28 mil pesos. Desde ahí empieza la pobreza a clasificarse o desclasificarse en diferentes etapas. Nosotros trabajamos con los sectores más vulnerables dentro de este porcentaje enorme de pobreza que hoy tiene la Argentina y que ya tiene desde hace un tiempo hasta acá. Cuando decís vulnerables, está más cercano a los márgenes de marginalidad a los indigentes. Que a la clase media que ahora ha bajado la pobreza, o lo que se llama clase baja superior, en términos estadísticos. Nosotros trabajamos con los sectores esos más vulnerables en cuanto a la asistencia. Sí, sí, sí. Después también es cierto que hay que destacar en esto que la inversión que hace el gobierno municipal, que la determina el intendente y que muchas veces ha dicho públicamente que esto para nosotros es prioridad, es muy grande, y eso hace que tampoco desalentemos los programas de promoción social. Nosotros estamos ya en algunas pocas semanas pronto inaugurar una inversión muy grande de la subsecretaría del gobierno de la ciudad, como es la planta de tratamiento de plástico para reforzar el trabajo de los recuperadores urbanos. Estamos lanzando mañana la marca del Tobar García para que nuestros chicos discapacitados puedan ver su producto en las góndolas de los mercaditos locales. Y hay una infinidad de ejemplos para dar, pero sí es cierto que en esta situación muchas de las cosas que traíamos en mente a la hora de empezar a gestionar la subsecretaría se han pasado al ámbito de la asistencia, porque la situación es gravísima y en términos personales ya para darle la realidad que uno ve, desde finales del año pasado hasta donde estamos hablando nosotros ahora, se ha visto un desmedro, un aumento en la demanda, en las exigencias de la gente, en el apuro de la gente, en el apuro de nuestros comedores, de nuestras copas de leche, que por más abarcativo que hagamos nuestro servicio, nos hace creer o pensar que si el gobierno nacional no encamina la situación económica, ningún municipio va a poder frenar la embestida de la pobreza, aún teniendo la suerte de tener una organización tan grande en lo territorial y en lo social como tiene Río Cuarto, que no es responsabilidad de este gobierno, sino que ha sido una política de Estado a lo largo del tiempo. Pero hay otros municipios con menos recursos para lo social, hay otros municipios con menos recursos en general que no pueden desviar hacia lo social, y evidentemente la pérdida de empleo, que son los datos más alarmantes que marca el INDEC, la pérdida del empleo informal también, el traslado de la clase media baja a la clase baja superior, que fue superior al 4% durante el último semestre de 2018, son todos datos que nos sirven muchísimo para trabajar, para ocuparnos del asunto de otra manera, para poder discutir nuestro resto del año de otra manera, pero que también nos preocupan porque sabemos que va a llegar un momento donde la organización de los sectores más vulnerables, la organización del Estado, las organizaciones sociales, los terceros ajenos al Estado, las instituciones de fe con las que trabajamos articuladamente, bueno, no van a llegar a contener una situación de descalabro semejante. El Estado municipal armoniza las distintas políticas, porque hay políticas nacionales tendientes a asistir o a hacer paliativos al nivel de pobreza. Hay políticas provinciales que recién Álvarez manifestaba desde la provincia, políticas que van también a asistir en ese sentido, y hay municipales. ¿Eso se armoniza? ¿Cuál es la función del municipio, que es el más cercano al agente económico con problemas locales? En una buena medida sí, en otra no. El Estado Nacional es reticente a compartir la información. Cuando hablamos de compartir la información de los estamentos del Estado, hablamos sobre la modernización del mismo, que en definitiva es tener acceso a la base dura de datos
de los estamentos del Estado. En lo nacional, sobre todo el ANSES, en la provincia de Desarrollo, igual que en el municipio. Con la provincia sí compartimos los datos duros, quién tiene tarjeta social, por ejemplo, para saber de qué manera nosotros vamos a complementar la asistencia de esa persona, o si no la tiene, para poder hacer un esfuerzo un poco más grande. Nosotros nos servimos de las herramientas que proporciona el ANSES para cualquier ciudadano, donde nos permite ver un montón de cosas, pero con el Estado Nacional nos falta mucho tiempo en la articulación. Hemos hablado también con las instituciones ajenas al Estado, que también tienen bases de datos importantes para empezar a organizarnos. Hay muchas ONG que trabajan bien. Que es un paliativo para el Estado Así también. es. No, son un paliativo para el Estado y también articulan con el Estado para ayudar a la gente. Entonces, tal vez en más de una ocasión, y esto me parece que no tiene mucho de malo, pero sí mucho para corregir, hay veces que el Estado llega a la misma persona a través de las instituciones y a través del Estado. Y eso se puede ir corrigiendo para llegar a alguien que tal vez todavía nos está esperando. Pero en definitiva, hemos avanzado durante esta gestión, pero nos falta muchísimo a la hora de compartir información que para el Estado también en algunos casos es susceptible de ser interpretada por los privados de distinta manera. También hay un resguardo en la información del vecino que va a pedirnos algo a nosotros. Sí. Sin embargo, sí, sobre todo en estos tiempos, optimizar la ayuda es muy importante. Recién me equivoqué, dije Aguilera. Aguilera, sí. Lo que me interesaría que diga el tema de las políticas locales. Les quita mucho, les requiere mucho esfuerzo, demanda mucho tiempo, y si está más o menos dentro de lo presupuestado, el gasto que se está llevando a cabo desde el municipio. Respecto a la primera parte, sí, requiere muchísimo tiempo, es muy demandante, y aparte de las horas que se le dedica a eso, que no son pocas, van acompañados de un ritmo muy alto, por eso uno llega medio cansado a la casa a la noche. No solamente yo, sino todo el equipo, que es muy grande. Nosotros de la subsecretaría tenemos el área de cooperativas, tenemos el área de discapacidad, tenemos el área de intervención en la demanda, seguridad alimentaria, y después programa por programa como recuperadores urbanos, agricultura familiar, vivero, nuestra articulación con servicios públicos para el envejecimiento de los espacios. Es una subsecretaría de un gran tamaño que trata con las necesidades de la gente y la trata en personas. Somos, y en esto es bueno para que escuche dimensiones, somos el único estamento del Estado que atiende de cara a la gente. Claro. Mi oficina da a la vereda, no está en el segundo piso de ningún lado, ni escondida por algún lugar de Río Cuarto, está en el Andino, y cualquier vecino que pasa me puede ver por la ventana. Debe ser muy duro también escuchar las necesidades y no poder dar solución a todos. Tratamos de llegar a todos lados, bien decís vos, no siempre se puede. Hay necesidades que nos exceden también como representante del Estado. Tenemos necesidades que, si bien se desagotan por otros subsecretarías o secretarías o delegaciones provinciales, como necesidades que tienen que ver con la vivienda, como necesidades que tienen que ver con la obra pública, con la seguridad. Bueno, nosotros, sin embargo, gran parte de esa demanda la tomamos, articulamos con los otros sectores, porque la gente está muy acostumbrada a ir a vernos a nosotros o cruzarnos en algún lado cuando estamos dando vueltas. Sin embargo, a uno le da la sensación, el peronismo siempre le toca gobernar esta ciudad en momentos difíciles. Entiendo que es una tarea distinta cuando no hay una crisis, donde uno puede pensar más en la persona como un esquema mucho más integral, con ámbitos como la cultura, donde uno puede reforzar para soluciones más definitivas, el trabajo, la preparación. Hoy nos toca abocar gran parte del presupuesto. Pero por lo menos tiene la provincia a favor. El gobierno anterior tenía la provincia y la nación en contra. Sí, sin duda. Sí, lo que pasa es que el problema lo tenemos los riocuartenses siempre, ¿no? Es cierto que hemos desaprovechado algunas oportunidades, pero nosotros sufrimos mucho ahora en esta parte. Hasta el final de la gestión nacional pasada, Río Cuarto recibía gran parte de lo que hacíamos para gestionar del gobierno nacional. Bueno, esos programas ya han sido, no existen más por parte de la nación. Sí existen otras ayudas para programas que hemos llevado adelante, como la planta de tratamiento, para lo cual lo reconozco y estoy muy agradecido, pero la ayuda inmediata
ya no escapa más al conurbano bonaerense. Ese es el final que se ha Claro. dispuesto el gobierno nacional. Y son esfuerzos que después, con el acompañamiento de la provincia, pero también en alguna medida con presupuesto independiente, se hace difícil, sobre todo, y respecto al otro, al control presupuestario que me habías preguntado, en un año como este, que en menos de 100 días o en un poco más de 100 días, nosotros la carne que la compramos con el presupuesto nuestro aumentó un 25%, si se quiere un 23 o un 22, no escapa mucho al monto final, Sí, claro. con los secos que deben estar ya en un 15%, como los fideos de todo tipo que compramos, y de ahí en más analizar toda la diversidad de productos que ponemos a disposición, que ustedes calculen que el presupuesto nosotros lo hicimos en noviembre del año pasado. Así que tenemos que estar todas las semanas en economía rediscutiendo nuestro futuro, porque es realmente muy complicado gestionar así. Gracias, Bueno. Pablo, muy amable. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias. Se va a llevar un presente como el resto de los invitados de supermercados Samsung, Malbec. Muchas gracias por venir. Muy agradecido. Muchas gracias. La última pausa, ya regresamos. Bien, Hugo, llegamos al final del programa. Llegamos a un programa bastante interesante, ¿no? Claro, sí, hablando de un tema muy acuciante como la pobreza, la indigencia, y que un tercio de la población, porcentaje más, porcentaje menos, No está satisface en esa todas sus situación necesidades. compleja. Así es. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.